En los congresos que se han ido celebrando en el marco de ISUF-H y también en la sesión de clausura del último congreso en Barcelona, decíamos que sería oportuno considerar a ISUF-H como una plataforma para el diálogo entre urbanistas y estudiosos de las formas urbanas, lo cual significa que hay una serie debe haber y creemos que hay una serie de intereses comunes que giran en torno a conceptos esenciales, tanto para urbanistas como para estudiosos de la forma urbana. Supone que la preocupación por la calidad urbana es uno de esos intereses comunes, lo cual tiene que ver con el papel, la relevancia de las formas urbanas en la consecución o en la pérdida de la urbanidad. Por tanto, urbanidad nos parece que es uno de esos conceptos clave eh, que se refiere a calidad e intensidad de la vida urbana. El término resulta, sabemos, un resbaladizo y ha sido utilizado con significados diferentes en diversos contextos disciplinares. El debate, la verdad es que emerge con fuerza el debate sobre la urbanidad en los inicios del urbanismo moderno y pasa a primer plano en determinados momentos y ciclos del discurso urbanístico. Eso es lo que ocurre sobre todo a partir de los años 80 del pasado siglo, tanto en los textos de los autores como en los proyectos urbanos de las últimas décadas. Por tanto, parece oportuno explorar esas relaciones entre búsqueda de la urbanidad y formas urbanas y hacerlo desde una perspectiva urbanística, porque también ha habido más bien perspectivas de tipo histórico, sociológico, etcétera, ¿no? Y ahora nos interesa. Hasta el punto de partida es estas reflexiones, es aprender conversando con los autores, releyendo sus textos, también reinterpretando los proyectos urbanos paradigmáticos, prestando atención a distintas visiones de la urbanidad, etcétera, ¿no? Una cuestión previa sobre estas perspectivas diferentes en morfología urbana. Podemos referirnos a dos tradiciones principales, claramente expresadas en ISUF, geógrafos e historiadores, por un lado, arquitectos y urbanistas por otro. Ambos han ido consolidando un campo de estudio con análisis cada vez más sofisticados, sistemáticos, que han dado lugar a esta especie de subdisciplina de la morfología urbana. Como es sabido, en el International Seminar of Urban Form, nuestro marco de referencia, se produjo una convergencia entre estas dos líneas, convergencia interesante entre profesores británicos de la escuela de Consen y Whitehan y la de arquitectos italianos Muratori y Caniggia, fundamentalmente. Esta segunda escuela, tradición, caracterizada por un método en el que el análisis está siempre estrechamente vinculado con el diseño urbano. Las dos tradiciones están en la base de una parte importante de las aportaciones de las últimas décadas, a las que se han ido añadiendo otras perspectivas y otras escuelas. Jeremy Whitehan, el padre intelectual del ISUF-H y recientemente fallecido en junio de este año, conferencia de Glasgow, se refería a dos escuelas más, a la francesa de Versalles, a la norteamericana de Berkeley, y otros han reivindicado más escuelas. Por supuesto, la alemana, seguramente la más importante, de principios del 20, pero también la holandesa, la portuguesa, la española, etcétera, ¿no? Y tenemos ya, pues, por lo menos una decena de escuelas, sin contar otros de las redes regionales de ISUF. Y en realidad, como decía Joan Vilagrasa, geógrafo español, decía que es que los estudios sobre la forma urbana no están en ningún lugar. En el caso de España, seguramente extendible al ámbito latinoamericano, pero en el fondo están en todas partes. Y, por tanto, podemos considerar que los estudios sobre formas urbanas están en ámbitos muy diversos. De este modo, reivindicamos el interés de otras miradas, quizá no tan científicas, menos elegantes que una ciencia, como decía Bernardo Secchi, pero que forman parte de los saberes urbanos contemporáneos. Entonces, bueno, podemos revisar brevemente estas miradas no científicas de los urbanistas, entendidos también en sentido amplio, es decir, todos aquellos que reflexionan o intervienen en la ciudad, que se ocupan de las formas urbanas. En fin, un repaso rápido con un recorrido panorámico, solo para poner en relación distintos discursos y cruzar las miradas. En este sentido, se puede comprobar cómo esas miradas operativas sobre la ciudad
tienen que ver con una inquietud común. Es decir, todos los autores de distintas maneras, en el fondo, hay una búsqueda de la urbanidad moderna y contemporánea, es decir, la vida urbana, simplificando, definiendo la urbanidad de modo provisional, de esta manera. A ver cómo estos urbanistas, en sentido amplio, abordan esta cuestión de la urbanidad y las formas urbanas. Podemos releer los textos de forma intencionada, comparada, cruzada, con esta perspectiva urbanística amplia y transversal, y con un método que se utiliza muchas veces y que suele dar resultados, que es el del emparejamiento, proceder a hacer parejas de autores y de textos, no para establecer filiaciones estrechas, sino para ponerlos en diálogo, tanto por analogía como por contraste, ver qué relaciones hay. Comenzamos por los autores y luego vemos los proyectos y episodios urbanos. Es decir, elegimos estas parejas, un autor más bien a la izquierda, canónico, digamos, conocido de la era de la revisión de la modernidad, concretamente de los años 60 del siglo XX, y es decir, los nacidos en primer tercio del 20 que publican sus obras principales en los años 50 y 60, mientras los segundos serían los estrictamente contemporáneos, que publican sus obras desde los años 80 hasta ahora. En fin, un primer tándem, pues podemos emparejar estos dos autores, Jane Jacobs y Richard Sennett, la activista y pensadora urbana Jane Jacobs y el sociólogo urbano Richard Sennett. Bien, todo el mundo lo conoce, pero Jane Jacobs en los años 50 y 60 reaccionaba frente a las tendencias del urbanismo moderno y se mostraba a favor de la ciudad compacta, de las formas urbanas tradicionales, suficientemente densas y diversas. Para Jacobs, urbanidad y complejidad de la vida urbana eran incompatibles con las nuevas formas urbanas modernas. Jacobs reivindicaba la vitalidad urbana como característica básica para que las ciudades funcionaran. Y para ello se proponía analizar las ciudades en la vida real, con el objetivo de entender qué principios podían promover esa vitalidad o, por el contrario, cuáles los desincentivaban, ¿no? Jacobs defendía la idea muy clara de que una intensa vida en la calle constituía el núcleo de lo que se entiende por urbanidad, que la autora definía de forma brillante y elegante como el ballet de las aceras, ballet de la acera. Es muy interesante comprobar la relevancia de las visiones de Jacobs en muchos autores contemporáneos, las deudas reconocidas, por ejemplo, en un autor contemporáneo como Richard Sennett. Dice y se proclama, en cierto modo, dice, soy deudor de las visiones de Jane Jacobs, en particular con su noción de la ciudad abierta, pero a la vez reconoce, dice, la imposibilidad de la vuelta atrás, es decir, implícitamente a las formas urbanas tradicionales. Dice, ahora no se concibe el crecimiento lento, la adaptación, la acumulación. Nos resulta sentimentalmente atractiva, pero en el medio construido moderno la ruptura es inevitable. En realidad, Sennett reflexiona sobre relaciones entre ciudad vivida y ciudad construida. Ese podría haber sido el título más intencionado, la versión en español de su último libro, Dwelling and Building, que es Construir y Habitar. Se tradujo así en la versión en castellano. Un segundo tándem podría escribirse en una de las líneas del Congreso, exactamente con ese título: Desigualdades y exclusiones socioespaciales en la conformación de la ciudad. Henri Lefebvre de Bernardo Secchi. Para Lefebvre, la vida urbana, la sociedad urbana, no, para lo urbano, no puede prescindir de una base práctico-sensible, de una morfología. Dice, el derecho a la ciudad no se puede concebir como un simple derecho de visita, como un retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como un derecho a la vida urbana transformada, renovada. Es fundamental esta precisión de Lefebvre, el derecho a la vida urbana, como significado último del derecho a la ciudad, no como un derecho de retorno a la ciudad tradicional. Es un pensamiento urbano muy contemporáneo, aunque por supuesto hay que actualizar su pensamiento y mantenerlo vivo, como dice Pacuo, en un mundo que es distinto ahora. Bien, podemos referirnos a otros autores, pero también desde la arquitectura y el urbanismo se encuentran argumentaciones sólidas, además de los sociólogos, geógrafos, David Harvey, etc. Hay autores como Bernardo Secchi, el libro casi póstumo, el último que publicó, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Nos sugiere el título, Secchi pues aborda los problemas de un urbanismo directamente relacionado con sectores desfavorecidos de las ciudades.
tema de la desigualdad, que era una de las preocupaciones centrales. Secchi, quien afirmaba que la desigualdad era la primera y prioritaria cuestión urbana. Se refiere no solo a los barrios de autoconstrucción, las favelas, los slums o las divisiones de communities, sino a toda una serie de injusticias espaciales que distribuyen a las personas en función de su nivel adquisitivo. Claro, la originalidad de Secchi dentro del pensamiento urbano reformista reside en admitir la responsabilidad del planeamiento urbanístico en las injusticias espaciales y en su capacidad para incidir de una manera o de otra, sobre todo en la eliminación o reducción de esas desigualdades. Un tercer tándem podría emparejar a dos autores muy centrados en la dimensión cultural de los hechos urbanos, dimensión cultural en el sentido amplio, aunque desde perspectivas que podrían parecer casi contrapuestas. Aldo Rossi, por un lado, Dolores Hayden, por otro. Aldo Rossi enunciaba la dimensión arquitectónica de la ciudad como una condición imprescindible para la formulación de una teoría correcta de los hechos urbanos. En la arquitectura de la ciudad dedica un capítulo a la memoria colectiva. Introduce consideraciones que se aproximan al conocimiento de la ciudad, por tanto de su forma, y se apoya para ello en la memoria colectiva de Hallwachs para decir que la ciudad misma es memoria colectiva, la memoria de los pueblos. Y como la memoria está ligada a los hechos y los lugares, la ciudad es el locus de la memoria colectiva, es decir, la permanencia de los hechos urbanos. Por su parte, Dolores Hayden se interesa por la potencia de los paisajes urbanos ordinarios, la preservación de la memoria histórica, un interés por las historias asociadas al paisaje urbano ordinario, focalizando su atención en lo que ella llama the power of the place, el poder del lugar, es decir, el poder de los paisajes urbanos ordinarios para alimentar la memoria histórica de los ciudadanos, reconociendo la diversidad social, de raza, de género, para potenciar usos compartidos comunitarios del espacio urbano. Bien, la combinación de arquitectura, historia social y preservación del patrimonio tangible o intangible se convierte de esta manera, con esta mirada, en un eje fundamental para comprender el entorno construido como producto cultural, social, económico, físico, basado, entre otras cosas, en la percepción de los ciudadanos, con una aproximación más inclusiva, más atenta a la especificidad de los lugares. Y, por tanto, se pueden emparejar dos formas distintas de lectura de las formas urbanas, del paisaje urbano, que sin embargo tienen en común esa atención a los paisajes ordinarios, lo que, como dice Dolores Hayden, puede también estimular nuevas aproximaciones al diseño urbano. Desde una óptica caracterizada por la búsqueda incesante de las buenas formas urbanas, por las relaciones entre espacios públicos y vida urbana, vamos a emparejar a estos otros dos autores, correspondientes a esas dos generaciones. Uno canónico, Kevin Lynch, y otro más estrictamente contemporáneo, Jan Gehl. En la visión de Kevin Lynch sobre la buena forma urbana importan algunas palabras clave. Él dice, hay unas palabras mágicas. Como dices, la forma, estas palabras mágicas son, dice, para la buena forma urbana es vital, es sensible, está bien adecuada, es accesible, está bien controlada. Y también habla desde el punto de vista que nos interesa, de muchas otras cosas. Pero el mensaje, sobre todo, es muy claro. Un paisaje urbano legible que permita una buena orientación espacial favorecerá la vitalidad del espacio urbano y del espacio público. Por el lado de Jan Gehl, la preocupación por la débil urbanidad, la pérdida de urbanidad ocasionada por los desarrollos producidos por el urbanismo funcionalista, también está en la base de sus preocupaciones. Es un autor que expresa muy claramente su visión de esta manera. Dice, primero la vida, luego el espacio y por último los edificios. Al revés nunca funciona. Claro, es muy interesante porque es una de las ideas centrales de Jan Gehl, otros arquitectos también, pero Jan Gehl lo expresa muy bien, arquitecto danés, que está en el centro de un cambio de paradigma que apunta a la recuperación de la dimensión humana de las ciudades a través del espacio público, etcétera, ¿no? El diagnóstico aquí también está claro, la pérdida de urbanidad se asocia a las formas urbanas de baja calidad y su recuperación atiende a ciertas condiciones y relaciones entre formas y vida urbana. El siguiente tándem pueden formar una pareja de arquitectos, en este caso españoles, ambos catalanes,
yo soy Lluís Sert y Manuel de Sola Morales. En este caso, el emparejamiento no es tan aventurado, porque el segundo, Manuel de Sola Morales, fue en cierto modo discípulo del primero durante su estancia en Harvard, al final de los años 60 ya. En el discurso de Sert se puede diferenciar que hay una primera etapa que se muestra como actor principal y divulgador del urbanismo funcionalista moderno, presidente de los CIAM, etc. Pero tiene otra etapa posterior, en los años 50 en adelante, en la que se interesa por la vida de la comunidad. Y la palabra clave es community, en inglés comunidad, es la palabra clave, la teorización de corte organicista de este segundo Sert. Es la vida de la comunidad que se teoriza sobre todo en este CIAM octavo en 1951, dedicado al corazón de la ciudad. Tiene un gran protagonismo con los proyectos de centros cívicos y unidades vecinales en ciudades latinoamericanas como Nuevos Paradigmas, etc. Es ahí donde Sert, creo, sugiere una reinterpretación interesante de la vida urbana y de la experiencia de la urbanidad en ese nuevo contexto. Para Solá Morales, en cambio, dice que hay que dejar atrás tanto el esquematismo del diseño estructural como las reducciones de otro tipo, para confiar, en cambio, la riqueza de las materias, la capacidad de construir una urbanidad contemporánea. El concepto básico aquí, las palabras claves para Manuel Solá Morales es el de urbanidad material, es decir, la capacidad de los materiales urbanos para expresar significados sociales, funcionales, estéticos y cívicos. Es decir, la noción de urbanidad se vincula claramente con la de calidad urbana en sentido amplio. Dice, el proyecto urbano no está en la unidad formal del conjunto, ni en la congestión, ni en la densidad, ni solo en el respeto por el contexto, por sí mismo, sino en los elementos y episodios concretos que relacionan las personas con las cosas. Bueno, estas visiones se pueden escribir en una búsqueda constante de estos elementos del proyecto urbano que facilitan la vida urbana intensa. Para Solá no se trata de encontrar esa urbanidad contemporánea en las imágenes urbanas convencionales que siempre se comentan de la ciudad compacta, de las altas densidades, sino en el equilibrio entre densidad, mezcla de usos, reconstrucción y actividad urbana, entre población y movimientos. Entonces, mediante esas estructuras, esas estrategias, esas formas urbanas, podríamos avanzar para encontrar los significados de la urbanidad. Desde otra perspectiva, que se inscribe en la tradición moderna, podemos emparejar otros dos autores, en este caso los dos holandeses, uno canónico, digamos, Jaap Bakema, y otro contemporáneo, Renck Koolhaas. A Bakema le interesaban los elementos de transición, los lugares de encuentro y de vida. Los lugares de encuentro y de vida porque en sus reflexiones se comprobó la disociación creciente entre arquitectura y ciudad, entre espacios urbanos y públicos y espacios interiores privados. De ahí la formulación de arquitecturbanismo que permitiera superar estas brechas espaciales. Pero, en fin, las palabras clave aquí son estas, ¿no? Lugares de transición, escalas, preocupación por la articulación de las escalas. Son concepciones que él manifiesta en sus textos cuando habla de esos lugares de encuentro, los lugares de encuentro donde surge esa relación con la vida, y también lo manifiesta en sus proyectos. Koolhaas, por su parte, resume sus posiciones críticas respecto a la resurrección de la ciudad tradicional. Dice, las formas, claro, con las que él se expresa, muy irónicas y muy radicales, despacha el tratamiento de la ciudad genérica por parte del urbanismo convencional, pues han dado lugar a críticas por su supuesta complacencia en el caos, en la celebración frívola de la superficialidad de los crecimientos urbanos contemporáneos. Sin embargo, creo que es importante, es interesante ver cómo Koolhaas apuesta por un entendimiento profundo de los complejos procesos que están experimentando las ciudades y metrópolis contemporáneas. De ahí el interés de sus visiones sobre esos procesos, expresados de esta manera. Como habla de ciudades como Atlanta, dice su trabajo tan conocido, SMLXL. A veces es importante averiguar lo que la ciudad es, en lugar de lo que era o debería ser. Dice de Atlanta y de otras ciudades. En realidad, lo que está haciendo Koolhaas es un reconocimiento de un proceso de pérdida de la urbanidad tradicional en los banales crecimientos urbanos contemporáneos
y dice su sustitución forzada, en muchos casos, en muchos proyectos, por una especie de urbanidad light. Y en su lugar lo que hace es poner el acento en el papel cada vez más protagonista, por ejemplo, que juegan las infraestructuras en la vida urbana contemporánea, con planteamientos bueno, que pues, a veces pues, no son políticamente correctos porque critica actitudes que le parecen tanto nostálgicas e historicistas. Y por último, podemos invitar a la conversación a dos autores con perspectivas muy diferentes, pero significativas dentro de esta reflexión sobre la nueva urbanidad y las nuevas formas urbanas a escala territorial. Lewis Mumford, Thomas Sievers. Para Mumford, la ciudad, dice, es un hecho de la naturaleza. Debe entenderse como un organismo vivo, no en cuanto a sus funciones naturales, sino como creación cultural capaz de albergar la vida urbana. La ciudad, dice, constituye un hecho de la naturaleza, lo mismo que una cueva o que un hormiguero, pero también es una obra de arte. Esta argumentación, desde luego, en su momento resultaba muy original. En los años 30 estamos hablando, resultaba muy original, plantea analogías, estas metáforas enlazan con tentativas muy recientes de conceptualizar la ciudad como un híbrido de naturaleza y artificio. Veremos al final, de Bruno Latour y de otros. Además, dice Mumford en su momento, la escala de las distancias ha cambiado. La ciudad regional es una nueva realidad. Los años 30. Está diciendo, la ciudad regional, con sus experiencias neoyorquinas en la Regional Planning Association of America, donde él estaba, en fin. De hecho, no es el primero que lo dice, porque reconoce la adopción de los principios de Patrick Guedes antes, sobre las conurbaciones, etcétera. Pero Mumford se implica a fondo en esa conceptualización del llamado regionalismo ecológico, con visiones muy sugerentes a recuperar y que se recuperan ahora sobre las nuevas formas urbanas que proliferan en las regiones metropolitanas. Es interesante contrastar estas visiones de Lewis Mumford con las actuales de Thomas Sievers, sobre todo desde los años 90, un arquitecto urbanista alemán que ha acuñado el término un término para entender lo que ocurre en un territorio extenso entre ciudades, que se llama Zwischenstadt, traducido así como a veces cities without cities, entre ciudades, la ciudad entre ciudades. Con ese término se refiere a regiones metropolitanas con distinta variante, en particular la región metropolitana del Ruhr alemana, pero también a nuevas realidades urbanas que proliferan en distintas partes del mundo, más allá de la ciudad compacta, de las extensiones urbanas planificadas durante las últimas décadas. Claro, la visión de Sievers, además, es además profesor de diseño urbano en varias universidades, fue miembro del comité director de la IVA de Enschede Park en los años 90. Es muy relevante por la profundidad de sus exploraciones sobre los procesos de descentralización en la ciudad europea, menos conocidos que en las ciudades norteamericanas, y sobre los nuevos paisajes urbanos metropolitanos. Además, los esfuerzos pues, que hace para sintetizar estas nuevas formas urbanas, las aportaciones de Sievers se sintetizan en las condiciones que para él debe reunir una buena forma urbana, una buena ciudad. Es decir, la urbanidad, la centralidad, la densidad, la mezcla de usos y la ecología. Pero en primer lugar, la urbanidad, esas cinco, ¿no? Respecto a la urbanidad, su tesis fundamental es clara y rotunda. Él dice, la urbanidad ha pasado, incluso en Europa, de ser un hecho fundamental para la vida a ser una meta cultural a la cual aspirar. Y por tanto, dice, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por crear nuevas formas y nuevos espacios de urbanidad. Bien, hasta aquí las conversaciones con urbanistas modernos y contemporáneos. No tengo todavía media hora, vamos a la segunda parte, que es con estas conversaciones, digamos, estas lecturas cruzadas de textos de urbanistas modernos y contemporáneos, yo creo que podemos aprender muchas cosas sobre las distintas visiones sobre las formas urbanas y sobre la urbanidad. Ahora podemos aproximarnos brevemente, también muy rápidamente, una visión muy panorámica, al mundo de los proyectos urbanos, con una perspectiva urbanística amplia, también de una manera análoga, desde la escala propia del diseño urbano, donde resulta decisiva la calidad de las formas urbanas. Se trata de proceder a una lectura también intencionada de proyectos urbanos, de forma análoga a la que hemos hecho con los urbanistas. Es decir, partiendo de preguntas sobre las estrategias urbanas que están en la base
de algunos indicadores de calidad urbana y, como siempre ha sucedido, la lectura de proyectos y episodios urbanísticos pasados lo que nos permite es entender mejor los actuales y, a su vez, la experiencia de los proyectos recientes y los retos que se nos plantean ahora nos hacen ver de otro modo los proyectos anteriores. Por tanto, interesa comprobar lo que sucede a partir de los años 80 del pasado siglo XX. Hay un interés renovado por la historia que antes no era tan importante, cambia la percepción de los urbanistas. A partir de esa década emerge con fuerza una revisión de los proyectos que se analizan en las historias del urbanismo, que se habían considerado poco hasta entonces. La historiografía urbanística dominante destacaba los que se inscribían en la tradición moderna. En cambio, en estos que aparecen a partir de estos años y más recientes, aparecen otros proyectos. Se ponen en valor, se reconsideran proyectos que recuperan o que actualizan las formas urbanas tradicionales. La portada del libro de Lampugnani, imágenes de la ciudad tradicional del siglo XIX. La imagen del libro de Werner Schom, Urbanitat, dice, urbanidad y densidad sobre la construcción de la ciudad, Le Havre. En fin, y muchos otros, ¿no? Son publicaciones que reconsideran y ponen en valor proyectos con calles, manzanas, plazas, es decir, formas urbanas tradicionales. Bien, frente a esas aproximaciones, que a menudo se asocian a cierto historicismo posmoderno, también se desarrollan otras que tratan de entender las lógicas y los criterios y estrategias y los valores y también los puntos débiles de los proyectos y episodios urbanos modernos y contemporáneos. En arriba estarían estos, desde este cartel famoso de la Bienal de París, a la Recherche de l'Urbanité, a la búsqueda de la urbanidad, en 1980. A partir de ahí aparecen todos estos trabajos y estas visiones muy sólidas, muy importantes. Pero también en la serie de abajo, digamos, más ecléctica, estarían los que pretenden una lectura más integradora, más transversal, que incluyen también los proyectos y los principios del urbanismo moderno y los episodios de distinta naturaleza. Bien, un episodio que siempre aparece en las historias del urbanismo, sobre todo en las de corte historicista, es el Plan de Chicago de 1909, el famoso Plan de Chicago, que, como se sabe, es un hito histórico en la historia del urbanismo. Es cierto que a pesar del protagonismo de los aspectos formales, el plan pues trataba de integrar cuestiones y estrategias distintas de otro tipo, extender el sistema de bulevares, de parques, de mejorar el sistema de transporte, etcétera. Pero está claro que el acento fundamental estaba en la renovación de la imagen urbana. Por eso es uno de los emblemas del movimiento City Beautiful, el embellecimiento urbano, digamos, y poco se echaba el resto, digamos, en la potenciación de la nueva fachada de la ciudad al lago, Michigan, etcétera, ¿no? Lo curioso es ver cómo ahora este salto se vuelve a plantear una especie de City Beautiful renovada. Peter Hall lo explica de una forma muy convincente. Y también dice, desde los años 80 se asiste a una campaña generalizada por la calidad urbana, el embellecimiento urbano, la renovación de la imagen de las ciudades, ahora desarrollada en un contexto de cierta y creciente competencia entre las ciudades. Es el marketing urbano. Pues hablamos de City Beautiful, City Marketing, que lleva a promocionar estos proyectos de embellecimiento urbano y que se emparejan con los de principios del siglo XX, aunque sean diferentes. El ejemplo del plan precisamente de Chicago Metropolis 2020 se llama así, una especie de plan estratégico que ahora es la hoja de ruta de la ciudad y que tiene como objetivo también, por supuesto, mejorar la economía de la ciudad, la región metropolitana, etcétera, pero que también recurre a un renovado protagonismo de la imagen urbana, precisamente con la fachada de la ciudad al lago, como la de 1909, pero actualizada, que aparecen ya rascacielos, etcétera, evocando claramente las de ese famoso plan de principios del siglo XX. Bien, generalmente en el análisis de los proyectos urbanos se adopta una perspectiva exclusivamente cronológica, lo cual a veces dificulta encontrar temas comunes y ver las diferencias también. Por eso nos parece interesante una aproximación temática, temporal, pero con lectura comparada, cruzada con paralelismos de este tipo, ¿no?
De esta manera podemos emparejar proyectos y para hacerlo de alguna manera sistemática, pues podemos tomar como punto de partida precisamente las categorías de la Carta de Atenas. Las 4 categorías famosas de espacios para habitar, espacios para el trabajo, espacios para el ocio, espacios para la circulación y diversos, una especie de cajón desastre para otro tipo de proyectos. Podemos revisar, por ejemplo, en el ámbito de la primera función, digamos, del habitar, de la vivienda, pues un proyecto paradigmático de vivienda colectiva. Por ejemplo, un polígono de viviendas, el polígono Montbau en Barcelona, un polígono que es un ejemplo excepcional, pero también paradigmático en la búsqueda de la calidad urbana frente a lo que ocurre en la mayor parte de los conjuntos de vivienda masiva que no tienen esa calidad y donde Montbau, frente a esa interpretación rígida de los principios del urbanismo moderno, aquí se busca la complejidad, la calidad urbana que se expresa en una mezcla de tipologías, de bloques, de torres, de viviendas unifamiliares, también con un atento diseño de los espacios públicos en un polígono de vivienda social. Medio siglo después, sigue planteándose la reflexión sobre las formas urbanas en los conjuntos residenciales más o menos abiertas, con el bloque La Manzana, por ejemplo, en el sector Masséna de París, proyecto urbano reciente, donde se experimenta con el îlot ouvert, la manzana abierta. En inglés es más difícil, en castellano y en francés, en español se entiende mejor. Diferencia manzana, bloque abierto, 2 palabras, no block, se traduce en inglés urban block, ¿no? Aquí la manzana abierta trata de superar la dicotomía entre bloque abierto perimetral y manzana cerrada. Bien, aquí hay muchas cosas para comentar, pero nos interesa solamente ver que hay un intento con una normativa morfológica para controlar distintas alturas, para conseguir una articulación visual y fragmentada que socava esta idea de la manzana tradicional, del interior y el exterior, y que se convierte pues, en un intérprete de una representación distinta de la densidad. En fin, así rápidamente, del mismo modo, podemos visitar o revisitar algún proyecto paradigmático, moderno, en relación a los espacios para el trabajo, ¿no? Actividades productivas comparándolo con otro reciente, teniendo en cuenta las diferencias de contexto histórico y urbano. Esto siempre, estos años 50-60 y proyectos actuales. El caso de Ottorp City, un proyecto en Estocolmo, Markelius y su equipo en los años 50, final de los 50 del siglo XX, se trataba de un conjunto de oficinas que se articulaba entre sí con la intención de conformar un nuevo centro de negocio de la ciudad con calidad urbana, con esta complejidad buscada de calles en el aire, con recorridos con puentes peatonales que conectaban los espacios, centros comerciales, plantas por debajo, por arriba, etcétera. En fin, aunque hay muchos centros en las ciudades europeas, en todas partes, se pueden aprender muchas cosas revisitando este conjunto con una visión actual para comprobar un poco esa búsqueda de calidad en este tipo de espacios. Si comparamos, si no ponemos en paralelo, esto era un conjunto paradigmático de esa era de la modernidad. Ahora podemos encontrar otros que emergen emerge a través de la reconversión de antiguos espacios industriales obsoletos, que es la situación más característica de proyectos que se están realizando ahora en distritos llamados así de innovación. El distrito 22 arroba de Barcelona, que comienza el año 2000, que se sigue desarrollando ahora, y donde no hay un zoning, no hay una zonificación estricta como aquí. Aquí no hay vivienda, aquí hay espacios para el trabajo, aquí se busca intensificar determinado tipo de usos de innovación para el trabajo, digamos, pero también favorecer mezcla de usos y, por tanto, una cierta nueva urbanidad. Bien, esto es un proceso, este distrito está contribuyendo a la recuperación de una importante área de la ciudad de Ensanche de Barcelona, de la actividad empresarial, tecnológica, pero y hay una relación integral muy interesante que tiene que ver con la regeneración urbana, económica, social, incluye actividades de todo tipo, pero nos interesa ver cómo se busca esa generación de variedad de tipologías para la cohesión social, contribuye a un diseño heterogéneo,
en el que se percibe también un proceso de formación de un nuevo tipo y nuevo sistema de espacios públicos, con las supermanzanas, la reordenación de la malla viaria, con creación de ejes verdes, etcétera, etcétera. En el siguiente ámbito de lo que en la Carta de Atenas se pensaba como espacios para el ocio, podríamos incluir espacios culturales que ya en la revisión de la modernidad de estos años de posguerra, de los años 50 y 60, daban lugar a esa idea que decíamos antes de Serge y de Ciam, precisamente de 1951, el Día de los Nuevos Corazones Urbanos. Uno de los nuevos polos culturales que expresa bien esta idea es el recinto construido en Londres con ocasión de este Festival of Britain del año 1951. Una especie de una variante de exposición internacional en la que se experimentaban los principios del Townscape, una especie de versión humanizada del movimiento moderno. Este encuentro, este festival, esta especie de exposición se entendía como una oportunidad para explorar nuevas formas de diseño urbano y de paisajismo moderno. El énfasis, sobre todo, y esto era lo innovador en su momento, es que en vez de poner énfasis en cada uno de los edificios, se conseguía recualificar el conjunto mediante un tratamiento cuidado del espacio público. Además estaba pues, la arquitectura urbana de los edificios, del Royal Festival Hall, precisamente, que se puede considerar un logro por su excepcional integración en el entorno, por su contribución a la recuperación de ese sector en la ribera derecha de Támesis y también por su capacidad para activar un entorno con esas modalidades y variantes de la arquitectura urbana moderna. Como contrapunto contemporáneo a ese polo cultural moderno, pues podríamos citar otros que se están haciendo ahora un poco en todas partes, en muchas ciudades. Podemos elegir el caso de Oslo, porque es significativo, porque integra todas esas dimensiones presentes en la ciudad, en los principios de diseño de estos conjuntos, sobre todo de espacios culturales, aportando calidad urbana a la ciudad. También aquí la operación se inscribe en una estrategia más ambiciosa, que es la de, un poco como el caso de Londres, esto se inscribía en la recuperación de la ribera del Támesis, aquí es la recuperación del waterfront, del frente litoral, del frente marítimo, del puerto de Oslo, ¿no? Y aquí se trata pues, de aportar calidad urbana a la ciudad. El edificio de la ópera, en particular, Snoeta, no es solo un icono que cambia decisivamente la imagen de la ciudad, sino que se concibe como un proyecto urbano y paisajístico. En fin, se podía comentar, muy conocido, un gran éxito, porque sobre todo funde el espacio público, integra el espacio público del waterfront. Y como complemento, el que ahora se acaba de inaugurar, el Museo Munch de Juan Herreros y compañía, un edificio que también dentro de esa estrategia conforma ese polo cultural que enriquece las formas urbanas y tiene esa intención de buscar una nueva urbanidad, aportar una nueva urbanidad a un sector que se había ido convirtiendo en residual, como ocurre en los espacios portuarios de muchas ciudades. Y por último, en el ámbito de esta cuarta función, espacios para circular, para la circulación, para las infraestructuras, también podemos contrastar los proyectos más destacados de mediados de siglo, años 50, 60, con proyectos actuales. Por ejemplo, el plan para el centro de Filadelfia, de Edmund Bacon y compañía, con colaboración de Louis Kahn. Es un episodio de gran interés porque representa una visión compleja y relativamente equilibrada entre las propuestas que se basaban en criterios de eficiencia viaria y de transporte y de circulación y otras que tratan de recualificar los espacios públicos, a la vez que proponen operaciones de renovación urbana sustanciales. En fin, un episodio que tiene mucho interés y si ahora vemos lo que ocurre en algunas ciudades en este ámbito, si vamos a Copenhague, es una ciudad realmente laboratorio avanzado desde hace tiempo, incluso a cierta distancia con otras ciudades europeas y otros lugares del mundo.
porque hay, por un lado hay una continuidad, por otro lado hay una renovación constante. La continuidad, aquí vemos el plan de los dedos, el famoso Finger Plan de los dedos de Copenhague, que se sigue actualizando. Y eso es lo interesante. Hay este factor de continuidad y hay unos elementos de innovación muy importantes. Este plan, pues había, en fin, ya saben, el sistema radial, cuñas verdes que tratan de introducir la naturaleza en la ciudad, etcétera. Y eso ha permitido el control, un cierto control del crecimiento urbano durante más de 70 años. Y en paralelo, bueno, se ha ido avanzando la recuperación de peatonalización de la ciudad pionera en Europa, en fin, la red para ciclistas es espectacular y realmente la ciudad europea con mejores condiciones y que eso también supone pues, una combinación de medidas integradoras y sutiles con esta apuesta por la escala humana y por la calidad urbana. Pero de particular interés es este proyecto Orestad, que es un nuevo barrio de un nuevo desarrollo radial en Copenhague, donde se puede comprobar la continuidad, por un lado, con estas estrategias que vienen ya desde décadas, de hace mucho antes, y se remonta a este plan, el Finger Plan, el plan de los dedos, y en cambio las innovaciones sustanciales que se están produciendo en torno a un sistema de movilidad con transporte público, metro elevado, como elemento vertebrador, además de recorridos para bicicletas, para peatones, poniendo siempre en segundo lugar, haciendo compatible, pero muy secundario, el sistema de accesos en automóvil, etcétera. Y por ahí se pueden establecer y entender un poco las continuidades y los cambios, ¿no? Y en el apartado de otros, de diversos, digamos, esa especie de cajón desastre, que permitiría incluir otros proyectos no considerados canónicos ortodoxos. Claro, aquí las palabras clave serían estas, ¿no? Proyectos urbanos y paisajísticos integrados. Y podemos contraponer el famoso Emerald Necklace, collar de perlas de Boston, con el Hempstead Park de ahora, ¿no? Sistema de Olmsted tan conocido que ahora llamaríamos una infraestructura verde. Entonces no se llamaba así. Y ahora en todas partes porque conectaba, en fin, parques, espacios verdes, lagos, espacios fluviales como un sistema conjunto. No hace falta insistir en esa vigencia y ver las variantes actualizadas de ese tipo de actuaciones integradoras que vemos en ciertos proyectos como este del espectacular de IVA de Hempstead Park, el ámbito de intervención de 17 ciudades, un área de 70 kilómetros de longitud, donde de forma muy novedosa se abordan multitud de temas urbanísticos y paisajísticos. Ahí interesa destacar esa coexistencia de operaciones a distintas escalas. Un centenar de operaciones, pero además grandes proyectos y proyectos puntuales, como un proceso ambicioso de restauración de una antigua zona industrial y minera degradada, etcétera, ¿no? Precisamente donde estaba Thomas Sievers como uno de los elementos del equipo directivo del IVA. Y por último, podemos poner en paralelo otros episodios recientes en los que se observan estrategias análogas a pesar de las diferencias en los contextos urbanos. Son proyectos estrictamente contemporáneos que se pueden considerar todavía en proceso y ahí está un poco la paradoja de eventos temporales que por su naturaleza son efímeros, como las exposiciones internacionales, y que sin embargo se plantean como proyectos urbanos estratégicos con efectos más que duraderos, como se comprueba ahora. En los casos de Lisboa, de Zaragoza, con operaciones asociadas o sus respectivas exposiciones internacionales, 1998, 2008, que ahora nos interesan como laboratorios para analizar la emergencia de ese urbanismo estratégico, el impacto de los eventos con una cierta perspectiva temporal. En el caso de Lisboa, regenerando un área portuaria, industrial degradada en desuso al norte del centro histórico. En el caso de Zaragoza, también una idea de abrir de la ciudad al río, que era patente de los años 90, pero que se hace con exposición, proyectos de riberas del Ebro que dan un impulso definitivo a esta recuperación. Y este tipo de proyectos resultan ser un observatorio interesante para analizar el impacto de esas intervenciones a condición de que
bueno, se comprueben los procesos y su respuesta a las circunstancias diferentes, en los retos planteados a distintas escalas urbanas y en distintos ciclos temporales. Bien, recapitulando, podemos decir que una lectura intencionada de los textos, por un lado, y de los proyectos, por otro, con estas miradas cruzadas, textos y obras de urbanistas canónicos, por un lado, con contemporáneos, proyectos canónicos modernos con otros contemporáneos, permite comprobar cómo hay temas recurrentes y las conversaciones se enriquecen cuando se establecen de manera cruzada y no estrictamente cronológica o no estrictamente temática. Frente a visiones que generalmente están en los análisis de las formas urbanas y en las historias del urbanismo, muchas veces muy lineales y simplistas y teleológicas, que apuntan en una dirección, nos parece que es importante saber leer la ciudad, los agentes, los procesos, las formas urbanas. Y, en fin, esto es lo que nos parece que es la tarea que corresponde a los morfólogos urbanos, a las disciplinas más o menos científicas, a las menos científicas, a los urbanistas, que somos los que nos reunimos en esta plataforma multidisciplinar y SUFACHE, más que multidisciplinar, más que interdisciplinar. Pero bueno, este es un tema de fondo. Y para acabar, podemos acabar con un par de citas más. Hemos citado unas cuantas. La primera sería la de Bruno Latour, algunas de cuyas concepciones están en consonancia con autores como Lewis Mumford, cuando utilizaba esa metáfora que comentábamos antes, son bastante análogas. Nos explica lo que deberíamos pensar, cómo deberíamos pensar la continuidad entre la ciudad y la sociedad y la naturaleza. Dice, en la ciudad pasa lo mismo que en el termitero. El hábitat y los habitantes están en continuidad. La ciudad es el exoesqueleto de sus habitantes. Esto se ve, tiene mucho que ver con esa visión de Lewis Mumford, la ciudad como hormiguero, extensión, naturaleza y ciudad, etcétera, ¿no? En sus obras más recientes, Bruno Latour, todavía más ahora, a raíz del confinamiento con el coronavirus, Bruno Latour se interesa, ya desde antes, de un tema que a nosotros nos tiene que interesar mucho, que es la responsabilidad de los modernos, dice, sobre un desarrollo que se ha producido por encima de las posibilidades del planeta. Dice Latour, ahora podemos ver que la crisis del coronavirus es un ensayo general para el inminente cambio climático. Dice, todo ello, en fin, le lleva a repensar las relaciones entre los humanos y las cosas, con implicaciones y consecuencias sustanciales. Al final dice, hay que inventarlo todo otra vez, el derecho, la política, las artes, la arquitectura, las ciudades. Último libro, Donde estoy, una guía para habitar el planeta. Una segunda cita, ya la de William Mitchell, un arquitecto y profesor que falleció hace unos años. Estuvo durante años en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo del MIT, donde fue decano en los años 90. En una de sus obras, hace 20 años, expresaba una visión bastante optimista en relación a las posibilidades de lo que él llamaba una nueva urbanidad. Estaba ya en el título del libro. Este libro decía Utopía en versión española, vida urbana, Jim, pero no la que nosotros conocemos. Bien, él expresaba esa visión en relación a las posibilidades de una nueva urbanidad. El siglo XXI, decía, podemos basar la condición de urbanidad civilizada menos en la acumulación de las cosas, más en el flujo de información, menos en la centralidad geográfica y más en la conectividad electrónica, menos en la expansión del consumo de recursos escasos y más en la gestión inteligente. Bien, como consideraciones finales, diríamos 3 o 4 cosas. ¿Por qué y para qué conversar con urbanistas modernos y contemporáneos? Bien, pues nos parece, decíamos, que una lectura intencionada y comparada de estos textos producidos por urbanistas modernos y contemporáneos muestra esa coexistencia de visiones implícitas o explícitas sobre condiciones de las buenas urbanas y la urbanidad. Por su lado, analizando los proyectos y episodios paradigmáticos, tenemos conocimientos valiosos para ver su impacto, sus puntos fuertes, sus debilidades, con una perspectiva urbanística crítica.
podemos contrastar estas visiones de los años 60, que no es por casualidad de los 60, porque un momento de grandes cambios, de gran aceleración urbana, toda Europa, en todo el mundo, se puede decir, mientras que hay ahora concepciones deudoras de aquellos momentos y otras que son más innovadoras. Y en cualquier caso, nos parece que es preciso, es necesario revisar los discursos de todas estas tradiciones modernas, valorando su eventual vigencia, las que son vigentes ahora y las que no son tan vigentes, que se han pasado y son obsoletas. Y sobre todo nos parece que es importante insistir que la urbanidad no depende, sería muy fácil decir pues, que hay que volver a la ciudad compacta, a las formas urbanas tradicionales y a la densidad. Depende de la capacidad de establecer equilibrios complejos y relaciones entre múltiples variables. Bien, pues este tipo de reflexiones nos parece que son las que pueden favorecer la convergencia, decíamos al principio, entre las visiones de los morfólogos y las de los urbanistas para avanzar en la formulación de criterios, de condiciones necesarias para las buenas formas urbanas, de las cuales la urbanidad es una variable más, pero es una variable esencial. Pues nada más, creo que ya hemos superado un poco el tiempo previsto, no sé si unos minutos.